Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Primera de Timoteo 4:9. Esperamos recibas estas palabras que serán transmitidas hoy para ti. Te saludamos y te damos una bienvenida fraternal y por favor quédate con nosotros. Oramos a nuestro Dios para estar bajo su dirección. Dios bendito y Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque estamos aquí una vez más delante de tu presencia para pedir tu ayuda, tu dirección, tu Santo Espíritu que hable por medio de tu siervo y permite, Señor, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. Bendice a nuestros hermanos que están escuchando, guárdalos y ayúdales a entender tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Cantamos los himnos número 121 y 545. ¿Qué le darás a Cristo? ¿Qué le darás a Cristo si tienes gran caudal? Toda tu plata u oro no le podrás dar más. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. ¿Qué le darás a Cristo sino todo tu ser? Si nada te reservas, el mal podrás vencer. ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera y así serás feliz. Si el mundo entero gime bajo el mortal dolor, ¿por qué no llevar pronto las nuevas del perdón? ¿Qué le darás a Cristo? Él todo dio por ti. Dale tu vida entera
Yo quiero andar con Cristo. Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Busquemos en nuestras Biblias la lectura en Primera de Timoteo 4 del 1 al 16. Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hasta aquí la palabra del Señor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El mensaje está a cargo de nuestro hermano presbítero Lázaro Juárez Chan, con el tema Un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo. Hola, queridos hermanos y amigos. Es un placer siempre saludarles. Les envío desde aquí un cariñoso y fuerte abrazo a mis hermanos de la iglesia, del campo, de otras iglesias, a los amigos también que nos ven, a todas las familias que nos están sintonizando a través de las plataformas de YouTube y de Facebook. Qué hermoso es poder entrar al seno de su hogar a través de estos medios y unirnos en adoración a Dios, al que todo lo merece, al Todopoderoso, el que es digno de todo, alabanza de los hombres. En esta ocasión vamos a meditar en la bendita palabra del Señor. El pasaje bíblico ya se ha leído y estoy seguro que usted ha prestado atención a leer las Sagradas Escrituras. En esta ocasión es el capítulo 4 de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo era un pastor ya experimentado. Ya estaba casi al final de su carrera. Cuando escribe esta carta, Timoteo tenía aproximadamente unos 70 años.
Timoteo era un joven, relativamente joven, cuando recibe esta carta de Pablo, su padre espiritual. Tenía aproximadamente unos 30 años de edad. El padre espiritual hablándole a su hijo espiritual, a Timoteo. Fue Pablo quien lo reclutó en uno de sus viajes misioneros y le enseñó la palabra, lo pulió, lo formó en la palabra del Señor, en el trabajo misionero. Ahora Timoteo tiene que estar pastoreando las iglesias y Pablo quiere que lo haga bien, que tenga éxito en el ministerio, que lo haga bien para la gloria de Dios, que no se equivoque tanto en las decisiones que tiene que tomar, ni en su vida espiritual. Y Pablo le está hablando a Timoteo en este capítulo 4, porque en aquellos tiempos habían muchos que estaban apostatando de la fe. Y Pablo dice que en los postreros tiempos habría apostasía. Por eso dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjese que los apóstatas no vienen del mundo, es decir, no viene de afuera de la iglesia. La apostasía viene dentro de la iglesia. Los apóstatas son aquellos que un día recibieron la palabra, enseñaron la palabra, predicaron la palabra, que creyeron en esa palabra, pero que al paso del tiempo se apartaron de la palabra de Dios. Por eso cuando dice en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿De qué fe? La fe está hablando de las doctrinas fundamentales de la bendita palabra del Señor, de toda esa doctrina verdadera que emana de las sagradas escrituras. Eso es apostatar de la fe. Bien, entonces no puede ser un apóstata el que nunca ha predicado, enseñado la palabra del Señor. Así que la apostasía realmente viene de dentro de la iglesia. De ahí viene. Muy bien, ahora, ¿por qué muchos se apartarán de la fe? Porque dejarán de escuchar la palabra de Dios y comenzarán a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Los espíritus engañadores y doctrinas de demonios son las mismas cosas, ¿verdad? Son doctrinas que van en contra de la palabra del Señor, de los principios fundamentales de la fe verdadera que está en la palabra del Señor. Quiero ponerle un ejemplo para que usted me entienda bien lo que le quiero decir y lo que dice la palabra del Señor, lo que dice Pablo, lo que quiere Pablo que entienda Timoteo, este joven predicador, joven maestro y pastor. ¿Cuándo comenzó la primera doctrina de demonio? Comenzó en el mismo huerto del Edén, cuando Dios creó un huerto y puso a Adán y Eva allí perfectos. Dios le dijo que podían comer de todos los árboles menos de uno. Si ellos desobedecían, comiendo ese árbol, del fruto del árbol que le prohibía el Señor, entonces Dios es muy enfático y expreso cuando le dice, el día que comieres de él van a perecer, van a caer en pecado y perderán todo. El diablo se le acerca y él les dice, engañándolo. Ahí viene la doctrina de los demonios, ahí viene el espíritu engañador, con que Dios les dijo que no coman de ningún fruto de todos los árboles. Sabe Dios que si lo comen, sus ojos se abrirán y serán como Dios. Fíjese, ahí está la primera doctrina de demonio, porque quien está sembrando esa doctrina es el diablo, es el demonio, ese es el espíritu engañador.
no solamente existe la teología de Dios, existe la teología del diablo. Y la teología del diablo emana también de la Biblia. ¿Qué le parece eso? Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Claro, el diablo utiliza la Biblia para sacar su propia teología, porque si no, no engañaría a los hijos de Dios, no engañaría a los hombres. Nada más que su teología es engañadora, su teología es equivocada, toma los textos bíblicos y los tuerce para formar su propia teología perversa, para engañar. Y fíjese que Adán y Eva cayeron en el engaño, dejaron de oír la doctrina, la palabra de Dios, y comenzaron a prestar oído a la doctrina del diablo, a este espíritu engañador. Y entonces fueron engañados. Entonces cayó en el engaño Eva, sedujo a su esposo, cae en el engaño también del diablo. Entonces, si se dan cuenta, de esto es que está hablando Pablo, de la apostasía. Entonces uno puede convertirse en apóstata cuando usted deja de leer las escrituras, deja de escuchar la palabra, deja de prestar oído a la palabra y sus oídos comienzan a escuchar otras cosas que son doctrinas de demonio. Estoy seguro que su mente, su corazón, su vida la va a ir deslizando el diablo, la va a ir apartando de la fe, de la palabra de Dios, hasta que sean engañados. De esto le está hablando Pablo a Timoteo. Tenga cuidado, porque cuántos líderes en los tiempos de Pablo habían apostatado de su fe, habían dejado de escuchar la palabra de Dios, prestado oído a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. De eso es que le está hablando el apóstol San Pablo a Timoteo, que tenga cuidado, porque en los tiempos de Pablo había apostasía, y en los postreros tiempos la apostasía se va a intensificar. En los tiempos de nosotros se ha intensificado la apostasía. Son muchos los que estuvieron en la iglesia, que enseñaron la palabra y que después se fueron detrás de doctrinas de demonios, aquellos doctrinas que dicen que Cristo no es Dios, aquellas doctrinas que dicen que no existe la Trinidad, aquellas doctrinas que dicen que el cristiano muere y no va al cielo, aquellas doctrinas que niegan el infierno, aquellas doctrinas que hablan acerca del matrimonio inclusivo, de casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Todas esas doctrinas que vienen son de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces Pablo sigue diciendo, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dos cosas importantes. Estos espíritus engañadores dice que van a mandar dos cosas, van a enseñar dos cosas. Uno, prohibirán casarse, dice. Bueno, hay una corriente doctrinal que habla precisamente de que los que no se casan están en un plano moral y espiritual mayor que los que se casan, pensando así que el matrimonio pues es una serie de pecado, ¿no? Cuando que el matrimonio es santo delante de Dios y Dios lo instituyó. Y ya ve que por prohibir casarse, muchos se han convertido en pederastas, muchos se han convertido en grandes violadores de niños, de niñas, ¿verdad? Por esta doctrina de demonios, del diablo, que prohíben casarse, diciendo que el que no se casa está en un plano mayor, moral y espiritual. Eso las escrituras no lo dicen. Y otra de los espíritus que enseñará a los espíritus engañadores es que dice que van a enseñar de abstenerse de una serie de alimentos. Bueno, y no tanto por una medida de salud,
sino más que nada por asuntos espirituales, ¿no? Pensando que no comer ciertas cosas nos va a ayudar para la salvación. Yo creo que tendrá algunos efectos de salud, pero nada tiene que ver con la salvación. Y muchos enseñan no comer ciertos alimentos, ciertos animales, ciertas aves, ciertos animalitos que se pueden comer, pero que todavía quedaron allá en el Antiguo Testamento con la ley judía de la alimentación, del régimen alimenticio de los judíos en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento las cosas cambian, ¿verdad? Ya el abstenerse de alimentos no es parte de que pueda ayudar en la salvación a los creyentes. Pero dice, en los postreros días habrá personas que enseñen esto, pero son espíritus engañadores, son doctrinas de demonios. Muy bien, ahora Pablo entra y dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si esto enseña, ¿qué va a enseñar? Lo que acaba de hablar antes de no, que la apostasía ha llegado, de no prestar atención a la doctrina de espíritus engañadores, de no prestar atención a la doctrina de los demonios y de todas estas cosas que vienen para arrancar de la iglesia a muchos hermanos que dejan de oír a Dios por oír otras cosas que aparentemente son muy novedosas, pero que los pierde. Dice, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Sabe usted de que la palabra ministro viene de ministrar y la palabra ministrar viene de servir? Un ministro puede ser un pastor, pues un siervo de Dios, porque sirve, pero también un ministro puede ser cualquier hermano de la iglesia que es un siervo del Señor, que le sirve a Dios. Ahora, dice que tenemos que ser buenos ministros, buenos servidores de Jesucristo. Y dice que si queremos ser buenos servidores de Jesucristo, en primer lugar debemos estar nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que ha seguido, le dice Pablo. Hermano, si usted quiere ser un buen siervo del Señor, una buena sierva del Señor, dice Pablo que tiene que estar nutrido con la palabra de la fe, es decir, con la palabra de Dios. Nútrase con la palabra de Dios, de la buena doctrina que ha seguido, porque hemos visto que hay mala doctrina, y la buena doctrina es la que nace de la palabra del Señor, que está centrada en la Santa Biblia, y tenemos que nutrirnos de ella. Nutrirnos. Usted ha escuchado una palabra de una persona que está desnutrida. Una palabra, la persona que está desnutrida, alguien que está raquítico, débil, anémico, que no tiene buena salud. Y cuando habla de nutrido, habla de una persona que está saludable, fuerte, goza de una buena salud y de una fortaleza. Entonces, para ser un buen ministro del Señor, tenemos que estar saludables espiritualmente, fuertes espiritualmente. ¿Y cómo? Nutriéndonos con la palabra de Dios, con la palabra de la fe, de la buena doctrina que hemos seguido, que es la palabra del Señor. Así que si quiere usted ser un buen ministro del Señor, una buena sierva, un buen siervo, nútrase de la palabra de Dios, de la palabra de la fe, nútrase de la buena doctrina que emana de la palabra de Dios. Si quieres ser un buen ministro, dice, debes desechar las fábulas profanas y de viejas. A mí siempre me llamó la atención porque dice de viejas. Como que suena así un poco despectivo, ¿verdad? Fábulas profanas y de viejas. Pero si usted va al griego, se puede traducir fábulas profanas viejas. Es decir,
antiguas, pues también se puede traducir así. No necesariamente tiene que estar relacionado con el género mujer, porque en nuestro tiempo, en nuestro contexto, viejas, esas son las mujeres, ¿no? Pero no es la intención de Pablo de hablar despectivamente así de las mujeres. No, hay fábulas profanas, viejas, y que vienen de generación en generación. Hay que desechar. Le voy a poner un ejemplo. Hay muchas cosas que nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos de generación en generación nos vienen sembrando a nosotros. Y eso son fábulas, son mitos. Le voy a poner un ejemplo. A los niños, si alguien los juega mucho, dice que se les calienta la cabeza. Porque lo dijo la abuela, la tatarabuela, la bisabuela y la mamá y los tíos y todo. Entonces esas son las fábulas viejas, que nosotros como cristianos a veces venimos adoptando. El calentamiento de cabeza, el no pasar si entra un pajarito a la casa, si entra alguna mariposa, si se cae la sal y si se cae la cuchara y tantas cosas. Pablo dice, evita esas cosas. Es decir, nosotros tenemos que despojarnos de esas cosas que son fábulas, dice la Biblia. Son profanas, ¿qué es el profano? Lo que no dice la Biblia, lo que viene del mundo, pues. Son mitos viejos, antiguos, que vienen trayendo de generación en generación. Y ahí ves a los hermanitos curando a los niños de calentamiento de cabeza, de ojo seco, ves a los hermanitos de la iglesia curando a los niños de empacho, y jalándole el pellejo de la espalda, quitándole el empacho. Ahí ves los hermanitos poniéndole el famoso hilito en la frente a los niños, el hilito rojo para que se le quite el hipo. Ahí ves a los hermanitos, ves a los niños con las manitas con unas piedritas de color azabache, color rojo, para que las malas vibras no lo lleguen. Yo he visto a muchos hermanos de la iglesia todavía creyendo eso. ¿Sabes cómo lo llama Pablo? Fábulas profanas viejas. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Esas cosas, deséchalas, porque viene del mundo, vienen de generación en generación. Son mitos. Esto no agrada a Dios. Tienes que despojarte de eso. Todavía hay hermanos que andan ensalmando, curando calentamiento de cabeza y todas esas cosas. No, eso no. Dice, desecha eso. Deséchalo. Hay que despojarse de eso. Hay que desechar eso. Eso es profano, dice aquí. Eso es viejo, es profano. Viene de generación en generación, que eso no es bíblico. Nosotros debemos creer lo que dice las Sagradas Escrituras. Dice, ejercítate para la piedad. En lugar de estar creyendo estas cosas, ejercítate para la piedad, para la fe. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer, dice las Escrituras. Luego, ¿qué sigue diciendo? ¿Sí? Dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Fíjese que podía entenderse este texto que el ejercicio corporal es malo. No es malo. Ojalá todos pudiéramos hacer ejercicio. Ojalá todos pudiéramos ir a caminar. Ojalá todos pudieran ir a correr, los que todavía pueden correr. Ojalá todos pudieran hacer un poco de ejercicio. Eso es bueno, es saludable. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Mayormente es aquellos que hacen de su cuerpo una idolatría. Es el narcisismo, pues. Hay gente que viven para eso, nada más, y que dedican más tiempo a su cuerpo. Es más, podemos caer en la vanidad, no necesariamente en el ejercicio. La vanidad nos puede llegar a nosotros, ¿verdad? Y poner más énfasis en lo que vestimos, en lo de afuera.
y no poner todo el énfasis espiritual en lo de adentro. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pues de ninguna manera Pablo está diciendo que el ejercicio corporal no sea bueno, no sea saludable. No, Pablo está hablando porque él en los tiempos de Pablo es cuando ya existían los juegos griegos de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y la gente hacía del ejercicio de su cuerpo un dios, idolatraba a su cuerpo. Hay mucha gente que idolatra su cuerpo, vive nada más para su cuerpo. Todo su tiempo, su dinero y todo lo dedica solamente para su cuerpo. Es caer en la vanidad, es idolatrar a nuestro propio cuerpo. Y no tienen cuidado de su vida espiritual. Todo nuestro esfuerzo, toda nuestra pasión, todo nuestro deseo, en primer lugar debe estar el cultivar nuestra vida espiritual. Eso es importante. Y no hacer de nuestro cuerpo un ídolo y vivir solamente para nuestro cuerpo. Hay gente que todo lo que gana, todo lo que recibe solamente es para su cuerpo. Y eso ya raya en el pecado. Y de eso es lo que le está diciendo Pablo. Que no vaya a hacer cosa, que vaya a caer en la vanidad de su cuerpo, de idolatrarlo, y que vaya a descuidar lo más importante, que es su vida espiritual. En el versículo 9 dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Pablo dice: el enseñar esta palabra fiel y verdadera se sufre, vas a sufrir. Sí, hermano, si no quieres sufrir, búscale la vuelta a los problemas. No prediques la palabra de Dios. Hoy los hermanos y la gente que no, tanto gente de la iglesia, personas de la iglesia, como personas que no llegan a la iglesia, quieren que les halaguen los oídos, quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar. Quieren escuchar cosas que les agrade. Pero la palabra de Dios a veces es dura, es espada. La palabra de Dios es fuerte. Y cuando la palabra de Dios nos corrige, nos redarguye, cuando la palabra de Dios nos punza fuerte el alma, el corazón, la conciencia, muchos no la reciben. Y muchos predicadores no quieren pagar el precio de predicar la palabra de Dios. Le van dando la vuelta, quieren tener una iglesia que siempre sea halagada a sus oídos, quieren tener una iglesia que siempre les quiera, que les ame, pero que no les diga la verdad, que no predique la palabra. Y Pablo está diciendo que quien predica verdaderamente la palabra va a sufrir. El que predica la palabra y no sufre, el que predica la palabra y no recibe golpes morales, el que predica la palabra y no incomoda al pueblo muchas veces por la verdad y la palabra, tiene que preguntarse si verdaderamente está predicando la palabra y está haciendo la voluntad de Dios, o realmente vive solamente para agradar a la iglesia y a los hombres con los que ellos quieren oír. Solamente halago a los oídos. Hermanos, la palabra de Dios no halaga nuestros oídos. La palabra de Dios es fuerte muchas veces, es cortante, es dura en muchas ocasiones, hermano. Y hay que predicar la palabra, y por esa palabra, dice Pablo, por esa tenemos que sufrir si vas a predicar la palabra del Señor. Bueno, luego le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Un buen ministro, así que tiene que sufrir por predicar la palabra, porque tiene que predicar la verdad, tal cual como Pablo dice. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar.
Y redarguir es cuando nos confronta la palabra con nuestro pecado, con nuestra realidad. Nos corrige la palabra de Dios, dice Pablo. ¿Sí? Entonces, un buen ministro de Jesucristo es el que predica la palabra de Dios, pero que tiene que sufrir. Pero un buen ministro de Jesucristo es aquel que tiene que ser ejemplo de vida cristiana, ejemplo en su vida espiritual. Tienes que ser ejemplo en palabra, es decir, lo que dices, en conducta, es decir, lo que haces, en amor, en espíritu. ¿Qué es eso de qué? Tiene que ser ejemplo en espíritu. En griego la palabra que se traduce en espíritu, aquí no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Se puede traducir de otra manera, que me gusta mejor porque lo entiendo mejor. En el griego se puede traducir espíritu, pero eso significa actitud, ejemplo en actitud. Hay personas que no tienen buenas actitudes. Una actitud es ser amable, es ser generoso, una actitud positiva, una actitud de hermandad, una actitud de armonía. Y le dice, tú tienes que ser ejemplo en buena actitud, en la actitud verdadera, buena de un cristiano. Un cristiano siempre debe tener una buena actitud. Hay personas, hermanos, que tienen una actitud en la iglesia pésima, todo el tiempo son pésimos. Nada les gusta, viven amargados, viven en una situación difícil, negativos, nunca traen una actitud buena. Y dice, nosotros los cristianos, el buen ministro, el servidor del Señor, debe tener siempre una buena actitud, ejemplo en buena actitud. Y luego que sigue diciendo la palabra del Señor, en espíritu, actitud, fe y pureza. La pureza es santidad, la pureza es santidad, ¿sí? Es rectitud delante de Dios, es santidad, pureza, fe y pureza, ser hombres y mujeres de fe y en pureza, en santidad, para ser un buen ministro del Señor. Y sigue diciendo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Un buen ministro, una buena sierva y un buen siervo del Señor tiene que ocuparse en la lectura de la palabra de Dios. Ocúpate en la lectura. Y en esa lectura de la palabra de Dios, con esa palabra de Dios vas a enseñar, vas a exhortar. Pero para eso te tienes que ocupar en la lectura de la palabra de Dios. ¿En qué ocupa ahorita la mayoría del tiempo los hermanos de la iglesia, la gente? Estamos ocupados en 70,000 cosas, del trabajo, de la casa, bueno, de tantas cosas que lo que menos nos ocupamos es en la lectura de la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces el pueblo de Dios está vacío, porque no se ocupa en la lectura de la palabra del Señor. Y si no te ocupas en la lectura de la palabra de Dios, ¿cómo vas a exhortar? ¿Y cómo vas a enseñar? Probablemente puedes exhortar, pero tu exhortación no va a provenir de la palabra verdadera de Dios. ¿Y cómo vas a enseñar? Vas a enseñar otras cosas, pero no vas a enseñar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estás vacío de la palabra de Dios. Y un buen ministro del Señor debe ocuparse en la lectura de la Biblia para que pueda exhortar y enseñar con ella, dice la palabra del Señor. El verso 14, Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, dice. No descuides el don que hay en ti. Queridos hermanos, ¿cuántas personas ni siquiera han descubierto qué don tienen? Cada creyente, si es un verdadero creyente, cuando menos tiene un don. Y hay muchos que ni siquiera lo han descubierto. Y si algunos los han descubierto, lo tienen tirado por allí. Lo tienen descuidado totalmente. Y Dios nos ha dado dones para servir al Señor, no para tenerlos descuidados, herrumbrados allí y arrumados. Por eso dice, no descuides el don que hay en ti. ¿Y qué sigue diciendo las Escrituras? Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.
Ocúpate, otra vez, ocúpate en todas estas cosas. Permanece en ella, ocuparse y permanecer en ella. Y por último le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. ¿Escuchó bien? Le vuelvo a leer. Ten cuidado de ti mismo. El problema de nosotros es que en lugar de cuidarnos a nosotros mismos, andamos cuidando a los demás hermanos. A ver qué hacen los hermanos. Casi nunca nos ocupamos de nosotros mismos. No nos dice la Biblia que tenemos que cuidar al hermano, de estar al tanto qué hace el hermano. No, la Biblia dice aquí que debemos tener cuidado, pero de nosotros mismos. ¿Cuántos habemos que nos dedicamos tanto tiempo hablando de los demás hermanos? Les sabemos toda su vida. Hablamos de ellos 70,000 cosas. Solamente vivimos mirando al prójimo, al hermano. Solamente vivimos viendo los defectos de los demás y hablando del pastor, de los ancianos, de los diáconos, de los demás miembros de la iglesia. Hay gente que se ocupan de esto su tiempo, gastan energía, gastan tiempo, gastan todo, porque no tienen otra cosa que hacer sino nada más para reunirse, para hablar de los demás. Yo siempre en nuestras reuniones de trabajo que tengo con mis compañeros de equipo, de ancianos, siempre le digo a los hermanos, estas reuniones no es para estar hablando de los diáconos, a ver qué hacen, qué cosa mala hicieron, o hablando de los hermanos de la femenil, de los jóvenes y todo. A mí no me gusta ese tipo de vida, porque la Biblia me dice que en lugar de estar hablando de los demás, y yo tengo que tener cuidado de mí mismo y de la doctrina. Dice, ten cuidado de ti mismo. De mí es que me debo cuidar, cómo vivo yo, cómo soy yo, cómo estoy delante de Dios. De eso me manda el Señor, no de estar hablando de los hermanos, no está hablando del pastor, no está hablando de los diáconos, no está hablando de la femenil, no está hablando de nadie, no está señalando a nadie de eso. Dios dice que no hagamos eso. Dios lo que nos dice, ten cuidado de ti mismo, de mí es que me debo tener cuidado, yo debo cuidarme de mi vida delante de Dios y de la doctrina del Señor, de la palabra de Dios. Y dice, persiste en ello, siempre, no cambies, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermano, una persona que siempre cuida su vida espiritual delante de Dios todos los días y no vive señalando a los demás, no vive hablando de los demás, no ocupa su vida de estar mirando los defectos de los demás. Dice que los que lo oyeren, los que lo conocen, va a proyectar un buen testimonio y les va a ayudar a ellos en su salvación. Eso es importante. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo. Timoteo era joven, muy joven, y necesitaba estos consejos. Tenía poca experiencia y necesitaba recibir la experiencia de un hombre que llevaba muchos años en el ministerio para que tuviera éxito en el ministerio. Hermanos, nosotros necesitamos mucho esto para ser un buen ministro del Señor. Mire cuántas cosas nos aconseja las Sagradas Escrituras que tenemos que hacer en nuestra vida para que después, hermano, no nos volvamos apóstatas. ¿Cuántos se volvieron apóstatas por descuidar su vida espiritual? ¿Cuántos se volvieron apóstatas, se apartaron de la fe, de la iglesia, por estar escuchando otras cosas, por estar mirando la vida de los demás, por estar señalando la vida de los demás? Militaron en la iglesia, enseñaron, predicaron, incluso algunos fueron hasta oficiales, pero después están en el mundo apartados, perdidos, porque en lugar de poner su mirada en la palabra de Dios, en lugar de tener cuidado de su vida y de la doctrina de la palabra del Señor, comenzaron a estar señalando la vida de los demás, a ocupar su tiempo, en lugar de orar, ocupar su tiempo en orar por los hermanos, por la salvación de los demás, predicando el Evangelio de Jesucristo. Nada más se dedicaron toda su vida a mirar los defectos de los demás. Tarde o temprano caen de la fe y apostatan de su
de su fe. Hermanos, todas estas palabras están en las Escrituras para que nosotros tengamos cuidado de nosotros mismos y nos ocupemos de nuestra vida, de leer las Escrituras y de orar mucho. Oremos. Padre bendito, muchas gracias, Señor, porque tu palabra siempre es oportuna, Padre. Tú nos has llamado, Padre, para ocuparnos de la lectura de la palabra de Dios, para orar. Tú nos has llamado para ocuparnos de nuestra vida, cuidar nuestra vida espiritual. Tú nos has llamado, Señor, para esforzarnos, para ser ejemplo en lo que decimos, en lo que hacemos, en la fe, en la actitud hacia nuestro prójimo, Señor, hacia los demás hermanos, en amor, en amor. Tú nos has llamado, Señor, para ser buenos ministros, buenos servidores y servidoras. Tú nos has llamado, Señor, para sufrir por causa del Evangelio, no sufrir por causa de nuestra vida no cultivada en el Señor. Muchos sufren, pero no por el Evangelio, decía el apóstol Pedro en su primera carta. Dice que muchos sufren no por el Evangelio, sino por haberse andado entrometido en las cosas de otras cosas, en chismes, dice, entrometidos en chisme. Y si sufrimos por eso, dice el apóstol Pedro, no somos bienaventurados. Somos bienaventurados cuando sufrimos por predicar la palabra de Dios, cuando sufrimos por vivir una vida recta, pura, una vida de fe, una vida consagrada delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, ayúdanos para poder ser buenos servidores. Ministros significa servidores, servidoras del Señor. Tú quieres eso, Señor, porque si no lo hacemos, tarde o temprano vamos a apostatar de nuestra fe, de lo que un día creímos, enseñamos, predicamos. Vamos a comenzar a escuchar doctrinas de demonios y de espíritus engañadores, y entonces apostataremos de la fe, la negaremos, nos apartaremos, la negaremos, Señor. Y por eso tú nos pones alerta, que tengamos cuidado de nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo de Dios siempre nos lleva, Señor, a estar alerta, a tener cuidado de nuestra vida. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Ven con nosotros a morar, oh Cristo, y recibe nuestra gratitud a través de nuestras ofrendas mientras entonamos el himno número 442. Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y prestamos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, de gracia yo te doy. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Que en su mente y corazón queden estas palabras escuchadas hoy y que el Dios Todopoderoso a quien servimos la haga prosperar en usted. Dios le bendiga y guarde. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto. Tenemos la oración final a cargo de nuestro hermano Lázaro Juárez Chan. Oremos. Padre bendito, qué hermoso es adorarte. Tú eres el Dios Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que nos dio vida y nos sigue sustentando y preservando la vida. Gracias, porque en medio de este mundo donde hay tanta muerte y dolor, este mundo, Señor, de oriente a occidente, de norte a sur, está herido con esta peste de este virus destructor y letal. Hay mucho dolor, hay muchos muertos y hay un rebrote donde sigue el mundo en ascuas. Señor, temor, miedo hay hoy en la tierra. Los gobiernos poderosos están confundidos, no pueden hacer nada. Luchan por buscar un medicamento, una vacuna, un remedio para vencer un microscópico virus. Un virus microscópico que no se ve. Vino a poner en jaque, a confundir a todos los países poderosos con grandes arsenales bélicos y los tienen enloquecido y confundido. No hay duda, Señor, que tú cuando quieres lo puedes hacer y muestras tu poder. Te rogamos, Señor, que los hombres poderosos de este mundo y todos los hombres que no te temen puedan volver su rostro y su corazón al que creó los cielos y la tierra, al que los sustenta, al Dios Todopoderoso, al Dios viviente, al que vive para siempre, al que puede, Señor, sanar la tierra, pero si los hombres se humillaren y se postraren, si clamaren con todo su corazón. Gracias, Señor, porque en medio de esta oscuridad, hoy estamos con vida, estamos aquí, los hermanos y todas las personas, amigos que nos están viendo. Tú has tenido misericordia. Tan grande es tu amor, que dice tu palabra, que aun cuando fuéramos infieles, tú siempre vas a permanecer fiel. Lento para la ira, grande en misericordia. No nos pagas conforme a nosotros nos portamos contigo, sino nos pagas conforme a la grandeza infinita de tu amor y de tu misericordia, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice y consuela a los que lloran. Bendice a aquellos desesperanzados. Bendice a aquellos que están en los hospitales graves y a su familia esperando una buena noticia. Bendice y consuela a los que lloran la muerte de un ser querido. Y bendice nuestras vidas, Señor. Extiende tus alas omnipotentes sobre nuestro frágil ser, sobre nuestra familia amada. Y sigue cuidando de nosotros, Señor. Por tu amor hazlo, por tu nombre hazlo, Señor. No merecemos nada, Señor, pero hazlo por tu amor, que es tan grande y tan infinito, Señor. Danos paz, danos tranquilidad y danos sanidad, Señor, porque hay enfermedades en nuestro cuerpo que al paso de los años se anidan y nos hacen sufrir y hay dolor. Pero también aún los niños y los jóvenes hoy están sufriendo enfermedades terribles. Sufren ellos
y sufren sus seres queridos, Señor. Padre eterno, despídenos con tu bendición, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús, que el amor eterno del Padre Celestial, que la consolación, la guía del Santo y bendito Espíritu esté con vosotros, con vuestra familia, con los que lloran y sufren, desde ahora y para siempre. Amén.